Bueno, eskerrik asko, arratsalde-on guztioi. Voy a empezar presentándome como el bicho raro de esta tarde en estas jornadas dedicadas al mar. Os voy a hablar de la relación que existe entre el mar y los materiales sedimentarios que estudiamos en mi grupo de investigación en la Universidad del País Vasco para deducir cuáles fueron los climas del pasado de nuestro planeta. Pero para ello nosotros no estudiamos sedimentos marinos recientes recogidos del fondo del océano, sino que estudiamos materiales sedimentarios muy antiguos, de hace decenas o incluso cientos de millones de años, que encontramos en las montañas. Son rocas. Nosotros estudiamos rocas. Y por ello, lo primero de lo que quisiera hablar es de cómo hacemos nosotros estas investigaciones en las rocas para deducir climas del pasado, y después me centraré en un ejemplo concreto del ámbito pirenaico. Bien, nosotros para deducir climas del pasado estudiamos rocas sedimentarias, materiales que originalmente hace millones de años fueron sedimentos, y en esos materiales buscamos algún tipo de indicador que nos indique cuál fue el clima del pasado, que pueden ser indicadores mineralógicos con la composición de las rocas, pueden ser indicadores paleontológicos, los fósiles que contienen, que nos indican climas del pasado, pero cada vez más recurrimos a indicadores de tipo geoquímico, que los hay muchos, pero unos de los más utilizados son los isótopos estables de oxígeno que encontramos en estos materiales sedimentarios. Hay que considerar que el agua del mar, cuando se evapora y asciende a la atmósfera, está compuesto principalmente por átomos de oxígeno ligeros, el isótopo ligero del oxígeno, el oxígeno 16, y esas moléculas de agua en la atmósfera se condensan, precipitan sobre la Tierra y a través de la escorrentía superficial regresan al océano, de alguna manera equilibrando la relación entre el oxígeno pesado, el 18, y el oxígeno ligero, el 16. Sin embargo, en épocas glaciales, el agua que se evapora en los océanos queda retenida en los continentes en forma de masas de hielo, por lo que las aguas oceánicas se empobrecen en el oxígeno 16, con lo cual la relación entre el oxígeno 18 y el oxígeno 16, lo que se conoce como el delta del oxígeno 18, suele presentar valores más altos. Bien, pues lo interesante para nosotros, los geólogos, es que estas variaciones en la composición isotópica del agua marina quedan registradas en la composición de los sedimentos y de las conchas que se forman en esos mares. De manera que si en estos materiales estudiamos cuál es la composición isotópica del oxígeno, podemos deducir en qué condiciones climáticas se formaron y a veces, incluso utilizando esta fórmula matemática, podemos deducir a qué temperatura exacta se formaron. Bien, en base a todo esto se ha podido reconstruir la historia climática de la Tierra durante cientos de millones de años. Y se ha visto que uno de los intervalos más interesantes desde el punto de vista paleoclimático es el conocido como Paleógeno. Es la época de la historia de la Tierra que se extiende desde hace 66 millones de años hasta hace 23 millones de años, y desde el punto de vista climático es interesante porque su última parte estuvo caracterizado por unos climas semejantes a los actuales, con masas de hielo en los polos. Sin embargo, las etapas iniciales, conocidas como Paleoceno y el Eoceno, estuvieron caracterizados por un clima considerablemente más cálido, en los que simplemente no había masas de hielo en los polos. Y además, sobreimpuestas a estas condiciones climáticas generales cálidas del Paleoceno y del Eoceno, se ocurrieron unos episodios breves pero intensos de aceleración, de acentuación de ese calentamiento. Y estos picos de aquí que detectan los isótopos de oxígeno y que se conocen como eventos hipertermales. En esta figura, las flechas rojas que podéis observar representan el registro de eventos hipertermales del Paleógeno que se ha identificado en las rocas de nuestro entorno geográfico. Bien, pues lo interesante respecto a estos eventos hipertermales es que además de las anomalías en los isótopos de oxígeno, también conllevan anomalías en los isótopos de carbono que indican que además del calentamiento se produjo una alteración del ciclo del carbono asociado a cambios en el efecto invernadero. Por lo tanto, estos eventos hipertermales se consideran análogos del calentamiento global que está ocurriendo hoy en día.
de todos estos eventos hipertermales que se han identificado en nuestro entorno, hoy a la tarde voy a hablar de este de aquí, PETM, conocido por las siglas en inglés del máximo térmico del límite entre el Paleoceno y el Eoceno, que fue el evento hipertermal más acusado, es el más estudiado y ocurrió hace 56 millones de años. Los cambios que se produjeron durante ese evento fueron tan intensos que incluso en latitudes muy altas, cercanas a los polos, se desarrollaron ecosistemas subtropicales. En esta presentación, sin embargo, como ya he señalado antes, yo me voy a ceñir al registro del PETM en el ámbito pirenaico porque es, por proximidad, donde nosotros más trabajamos y además en esta zona existen extensos afloramientos de rocas de esa edad representados en este mapa por los colores naranjas. Hay que tener en cuenta que lo que hoy en día es una cadena montañosa y sus áreas circundantes, hace 56 millones de años era un golfo marino que se adentraba hacia el este desde el Océano Atlántico. De manera que en nuestro entorno más próximo existían ambientes marinos profundos, en la zona de Navarra existían ambientes marinos más someros, en Aragón existían ambientes costeros y era en la zona catalana donde existían ambientes continentales en aquella época. Dado que estas jornadas están dedicadas al mar, yo me voy a centrar en el registro del PETM en estas tres primeras zonas. Empezando por Vizcaya, aquí encontramos rocas que se formaron bajo el mar a unos 1.000 o 1.500 metros de profundidad. Estas rocas que vemos en la imagen son principalmente calizas del Paleoceno y del Eoceno, pero que aparecen separadas por este intervalo relativamente delgado de arcillas oscuras en las que se detecta una anomalía isotópica del oxígeno que indica un calentamiento de unos 5 grados que se prolongó durante unos 170.000 años. Ese es el registro del PETM, del evento hipertermal que ocurrió hace 56 millones de años. Analizando estas arcillas, que en esta figura están representadas por estas capas coloreadas, vemos que además de la anomalía en los isótopos de oxígeno, también conllevan una anomalía en los isótopos de carbono que indica la liberación de grandes cantidades de metano. Se observa también una reducción en el contenido en carbonato cálcico en las arcillas del PETM con respecto a las rocas que tenemos más antiguas o más modernas. Eso nos indica que el agua marina se acidificó y, como consecuencia, el carbonato cálcico se disolvió. Y también se observa un enriquecimiento en carbono orgánico que indica que, además de las arcillas, durante el evento hipertermal en el fondo marino, a unos 1.000 o 1.500 metros de profundidad, se acumulaban grandes cantidades de materia orgánica. Si estudiamos los microfósiles de estas rocas, por ejemplo, los fósiles de los organismos planctónicos que vivían en la superficie marina, observamos que existían especies que durante el Paleoceno fueron muy abundantes, este de aquí, pero que sin embargo durante el PETM desaparecieron o su abundancia disminuyó para extinguirse poco después. Y en cambio hubo otras especies que durante el Paleoceno fueron muy escasas, pero sin embargo proliferaron durante las condiciones ambientales especiales del PETM, del calentamiento global. Especies oportunistas. Si analizamos los fósiles de los organismos que vivían en el fondo marino a 1.000 o 1.500 metros de profundidad, organismos bentónicos, observamos lo mismo. Algunas especies del Paleoceno que fueron muy abundantes, que se extinguieron como consecuencia del calentamiento global durante el PETM. Y los nichos ecológicos que quedaron vacíos por la extinción de esas especies fueron ocupados por otras especies que habían sido relativamente escasas en el Paleoceno y proliferaron con posterioridad. Bien, si nos vamos a Navarra encontramos una situación similar. Encontramos calizas del Paleoceno, calizas del Eoceno, separadas por un delgado intervalo de arcillas oscuras correspondiente al PETM. Sin embargo, los fósiles que contienen estas rocas son muy diferentes a los que encontramos en Vizcaya. Por ejemplo, en las calizas del Paleoceno podemos encontrar muchos fósiles de corales, lo cual nos indica que esta zona, hace 56 millones de años, correspondía a un mar tropical, somero, de poca profundidad, aguas cálidas y aguas claras. Sin embargo, si analizamos las calizas del Eoceno, ahí ya no tenemos corales. Lo que encontramos son numulites, unos organismos unicelulares que viven también en esos ambientes tropicales, pero ya no hay corales, lo cual nos viene a sugerir que el calentamiento global asociado al PETM fue perjudicial para el desarrollo de los corales.
Y esos organismos desaparecieron. Los ecosistemas arrecifales desaparecieron de los mares tropicales como consecuencia del calentamiento global. Encontramos también una situación similar en Huesca, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Allí también tenemos calizas del Paleoceno y del Eoceno depositadas en ambientes marinos someros, separadas por una hendidura muy marcada en los farallones, se llama la faja de las flores y quizá algunos lo conozcáis. Bien, pues esa faja de las flores, esa hendidura, corresponde precisamente al registro del PETM en este ambiente. Si caminamos por la faja de las flores, ahí también encontramos las arcillas oscuras típicas del PETM y sobre ellas encontramos unas areniscas que también se depositaron durante el episodio de calentamiento global en un ambiente deltaico. Esto lo que nos está indicando es que, como consecuencia del calentamiento global, aumentó el aporte de sedimento arenoso desde el continente a la costa, de manera que se desarrollaron estas arenas en un ambiente deltaico. Y eso, a su vez, lo que nos está indicando es que en el continente aumentó la erosión de las rocas y de los suelos durante el evento, y en este caso lo que se considera es que se producían largos episodios de sequía, no había prácticamente vegetación, las rocas, el suelo estaban expuestas y ocasionalmente se producían fuertes lluvias torrenciales que erosionaban todos esos materiales y los transportaban hacia la costa. Bien, estos materiales del PETM podemos trazarlos a lo largo de todo el parque nacional, capa a capa, hasta llegar incluso a las cumbres más altas del parque, donde encontramos también el registro de estos materiales en materiales de origen marino. Bien, ¿por qué ocurrían todos estos fenómenos hipertermales? ¿A qué se debían? Su inicio estaba asociado a un incremento en las emanaciones gaseosas volcánicas o a una intensificación en la insolación de la superficie terrestre. Pero cualquiera de estos procesos lo que generaba era un ligero calentamiento inicial, para nada un evento hipertermal. Pero, sin embargo, ese calentamiento inicial era suficiente para que se calentaran también las aguas oceánicas y, como consecuencia, se disociaban los hidratos de metano que suelen estar congelados en los sedimentos del fondo marino. Ese metano liberado era rico en carbono 12 y, por lo tanto, provocaba la anomalía de los isótopos de carbono que se detecta en las arcillas del PETM. El metano, al contacto con el oxígeno, se transformaba en CO2 y la acumulación de ese gas en la atmósfera intensificaba el efecto invernadero, provocando el calentamiento que detectan los isótopos de oxígeno en las arcillas del PETM. Bien, pues todos estos procesos, en el caso de los eventos hipertermales antiguos, ocurrían durante unos miles de años hasta llegar a concentraciones atmosféricas de CO2 de unas 1000 o 2000 partes por millón. Hoy en día, en la atmósfera tenemos 420 partes por millón de CO2, pero se está emitiendo CO2 a la atmósfera a tal velocidad que es posible que en unos 100 o 200 años alcancemos concentraciones correspondientes a los de los eventos hipertermales, con las consecuencias que eso puede tener. Incluso nos podemos poner catastrofistas y suponer que, como consecuencia del calentamiento inicial que ya se ha producido en la actualidad, si se liberan los hidratos de metano que actualmente están congelados en los sedimentos de los fondos marinos, podríamos llegar a estos valores incluso antes de ese plazo de 100 o 200 años. Bien, de esta manera se inician los eventos hipertermales y el calentamiento global, el incremento, la intensificación del efecto invernadero, lo que produce a su vez es una acidificación de las aguas oceánicas, lo cual a su vez genera una disolución del carbonato cálcico, tanto en los sedimentos de los fondos marinos como en los caparazones y en los esqueletos de los organismos que secretan ese mineral, lo cual evidentemente es perjudicial para su desarrollo. Además, como consecuencia del calentamiento global, se ralentiza la circulación oceánica, deja de haber mezcla entre las aguas de la superficie marina y del fondo marino, la columna de agua se estratifica y ese estancamiento de las aguas de fondo poco a poco a lo que lleva es se consume el oxígeno que tiene disuelto hasta que finalmente se desarrollan condiciones anóxicas. Bien, pues esa situación marina, que parece bastante inhóspita, con aguas ácidas,
anóxicas, es sin embargo la que permite empezar a recuperar las condiciones ambientales previas al calentamiento global. Porque hay que tener en cuenta que en la superficie del mar continúa desarrollándose la vida y los restos de esos seres de la superficie oceánica poco a poco caen al fondo del mar. Pero, debido precisamente a esas condiciones anóxicas, esa materia orgánica no se descompone en el fondo del mar, sino que queda retenida, mezclada con el sedimento del fondo marino. De ahí que las arcillas del PETM sean ricas en materia orgánica. Bien, pues ese enterramiento del carbono en los sedimentos del fondo marino produce un déficit de carbono en el agua marina que se compensa mediante una transferencia desde la atmósfera en forma de CO2. Además, hay que tener en cuenta que el CO2 atmosférico también se utiliza para una meteorización acentuada, una erosión acentuada de las rocas en los continentales en condiciones de alta temperatura, y todo ese aprovechamiento masivo del CO2 atmosférico lo que produce al final es una atenuación del efecto invernadero que finalmente conlleva un enfriamiento climático que pone punto final al calentamiento global. Pero eso sí, toda esta cadena de acontecimientos que permiten la recuperación ambiental se prolonga durante decenas o incluso algunos cientos de miles de años. Bien, visto esto, ¿qué podemos concluir? Pues en primer lugar, que el fenómeno del calentamiento global desde luego no es algo nuevo para nuestro planeta. Ya ha ocurrido antes y si sabemos qué consecuencias tuvo en el pasado, pues de alguna manera podemos suponer que las consecuencias futuras del actual calentamiento global podrán ser similares. Bien, en base a las consecuencias que tuvieron los calentamientos globales del pasado, podemos anticipar que el máximo calentamiento se producirá en latitudes altas, cercanas a los polos. Podemos también anticipar que en los continentes se producirán largos periodos de sequía interrumpidos puntualmente por fuertes lluvias torrenciales, lo cual aumentará la erosión de las rocas y de los suelos, el aporte de sedimento hacia la costa y, en consecuencia, la eutrofización de las aguas marinas. Además, se producirá la acidificación y la desoxigenación de las aguas oceánicas, como ya hemos visto, y todo ello, desde luego, será perjudicial para muchos organismos que para su desarrollo necesitan condiciones de vida estables, de manera que esos organismos, si no consiguen adaptarse, sencillamente se extinguirán. Aunque eso sí, habrá otras especies que consigan adaptarse y aprovecharse de las circunstancias, las especies oportunistas. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que el calentamiento global actual se está produciendo a una velocidad mucho más rápida que el calentamiento que se producía en los eventos hipertermales del pasado y, por lo tanto, es posible que las consecuencias del actual calentamiento global sean más acusadas. Bien, también el estudio de los eventos hipertermales del pasado de nuestro planeta lo que nos enseña es que el calentamiento global puede ser un fenómeno que se produce rápidamente o relativamente de manera rápida, pero la recuperación de condiciones previas se suele prolongar durante decenas o incluso cientos de miles de años. Por lo que cabe suponer que las consecuencias del actual calentamiento global que ya se ha producido perdurarán durante quizás siglos o milenios, pero eso sí, también sabemos, la Tierra lo ha demostrado, que sabe curarse de estas subidas de temperatura. Y, por lo tanto, seguro que también se recuperará del actual calentamiento global algún día y seguirá ofreciéndonos paisajes tan bonitos como este de los montes de Ordesa, aunque quién sabe si seremos los humanos quienes podamos disfrutarlo. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias.